Muy buenas tardes, estimado auditorio de su programa semanal Punto de Encuentro, que se transmite todos los días jueves a través de nuestra plataforma Cadena Radio. Como ustedes están enterados, lo que tratamos con nuestros entrevistados cada semana es tratar temas que están dentro de la agenda nacional, de la agenda local, o algunos temas que resultan interesantes. En este caso tenemos un invitado especial, que es Gerardo de la Concha. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. Gerardo es, auditorio también. Gerardo es poeta, es escritor, es analista político, es redactor, pero fundamentalmente es un estratega político. Es consejero político. Él desde muy jovencito inició en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Recuerdan ustedes el jefe de asesores de Salinas de Gortari, Córdoba Montoya. Era el jefe de la oficina, Era presidente. el jefe de la oficina de la presidencia. Gerardo ya desde muy joven formaba parte de este equipo y durante su larga vida como analista pues, ha estado asesorando tanto a presidentes de la República, se ha asesorado a varios presidentes de la República, no únicamente en nuestro país, sino, tengo entendido, otros países. Recientemente estuviste en Panamá. Así es. Y algo muy peculiar en él, que escribe muy bien, y yo recuerdo que tienes incluso algunos libros medio esotéricos, ¿no? Alguno de ellos, ¿cómo el título me lo puedes recordar? Bueno, mi primer libro en esa línea fue El fin de lo sagrado, que es un estudio sobre la secularización en México, ¿no? Que por cierto, siempre hay círculos. Este año se publica un libro, creo que va a estar muy interesante para el público, para los lectores. Se llama Los 7 sellos del Apocalipsis. Ah, caray, qué título tan... Estará un poco Pues de temor. es de impacto, ¿no? Pero ¿por qué 7 si fueron 5 los... No, son 7 sellos. Son... Son 7 sellos. Cada uno tiene un significado mistérico e histórico. El ensayo tiene algo de diálogo con un muerto, que es George Lawrence, que escribió un libro sobre el Apocalipsis desde un punto de vista muy anticristiano, ¿no? Y mi libro es un diálogo con él porque es el referente con el que el texto o el ensayo se desarrolla. Creo que va a interesar, ¿no? Bueno, y nos puedes ampliar un poco más sobre este tema que ahorita está pues, muy en boga, de la corrupción. Digo, no es que esté en boga en estos momentos, sino que se han dado eventos recientes muy delicados y que han ubicado incluso a las instituciones muy queridas, muy respetadas, como las Fuerzas Armadas, caso concreto la Marina, la han colocado en un papel en donde lamentablemente ha ido quitándole la confianza que tenía el público sobre este tema. Creo que es un tema... Y muchos más, ¿no? Tenemos el de la barredora, que son los dos temas que están ahorita en la agenda de la corrupción. Son los dos temas que han creado la crisis que estamos viviendo en este momento. Es una crisis de Estado que la propaganda gubernamental trata de ocultar, pero que es una realidad innegable, que ha brotado y que ha creado un proceso que no sabemos todavía cómo va a culminar. Hasta dónde llegue. Y cuál va a ser su desenlace. Primero sí me gustaría hacer una definición importante. El concepto de corrupción se ha orientado
a definir el robo de los funcionarios sobre los recursos públicos. Pero creo que es un enfoque equivocado. Más que equivocado, es un enfoque muy limitado. Porque en realidad la corrupción es un sinónimo de descomposición. Y cuando se habla de que hay corrupción es porque se ha descompuesto algo, se ha descompuesto una estructura, se ha descompuesto un valor, se ha descompuesto una función, ¿no? Se ha descompuesto algo de la vida social, ¿no? O política. Y creo que lo que estamos viviendo como crisis es la cúspide o la explosión final de un proceso histórico en relación con el tema de la corrupción política. Es decir, la corrupción está asociada. ¿Sientes que este es el momento preciso? Siento que se llegó ya, ha llegado a la cúspide, se llegó a su máximo, ¿no? Algo que tiene una participación esencial en la historia mexicana. O sea, habría que enfocar la corrupción bajo 3 premisas. La histórica, ¿no? Sería una. Segundo, la de régimen, ¿no? Es decir, está asociado a la historia, pero también al régimen político existente, ¿no? Y su tercera dimensión es la cultural o la de la infracultura, ¿no? A lo que está subyacente y que implica a todas las personas de un conglomerado social. Vamos a enfocarlo históricamente de una manera muy rápida. Voy a poner 2 ejemplos. En el siglo XIX, México nace al mundo moderno a partir de un hecho histórico de corrupción. Hablas de los 1800. En mediados del siglo XIX. ¿Cuál fue ese hecho de corrupción histórica con el cual México nace a la historia moderna, ¿no? Después de, digamos, del ciclo de la posindependencia, ¿no? Hasta la pérdida de territorio con Estados Unidos, la infausta guerra del 45. Hablas de mediados del siglo XIX. Sí, es cuando llegan los liberales al poder, ¿no? Y desatan, o quieren ellos desatar, las fuerzas productivas que sentían que estaban en un estado anacrónico. Entre estos liberales, ¿ubicas a Benito Juárez? Él es el creador de algo que fue el nacimiento corrupto de la República Mexicana. Ah, caray. ¿Así lo describes? Muy sencillo. ¿Sabes que para liberar las fuerzas productivas, o sea, la creación de una burguesía progresista, como la concebían los liberales, lo que hacen es despojar a los indígenas de sus tierras comunales, que tenían 3 siglos existentes, desde que en el virreinato, con las leyes de Indias, se crearon para proteger a las comunidades indígenas. Y entonces, estas comunidades indígenas vivían dentro de un ecosistema, el cual los monasterios o los conventos eran el eje de la vida colectiva, que dependía de la religión, los rituales, la educación. Sí, ahí los adoctrinaban sobre la educación, porque no nada más los adoctrinaban, les enseñaban oficios y artes, ¿no? O sea, los conventos tenían una función dentro de este ecosistema, y una parte importante eran las tierras comunales. ¿Y qué hicieron? Les despojaron de sus tierras comunales a los indígenas, se robaron las propiedades de los conventos. Esa burguesía nació con cuadros que se habían robado de pinturas antiguas, ¿no? Con copones de oro de los altares. Saquearon, destruyeron códices prehispánicos, destruyeron códices del siglo XVI, o se los robaron. Es decir, nacimos como república bajo una premisa de corrupción.
Y los malos de la película son quienes se rebelan ante eso y se genera una guerra civil. ¿No es la tesis que manejó el expresidente Peña Nieto, que decía que la corrupción era histórica, que era un flagelo que traíamos los mexicanos históricamente? ¿No es eso? ¿Qué flagelo? El ser corruptos. Bueno, imagínate que celebramos... Que parte lo aceptaron los españoles. Que celebramos un acto de corrupción. Bueno, la corrupción en el virreinato viene desde una descomposición, digamos, del poder en relación con las leyes. Acuérdate esa frase famosa que decía, obedézcase pero no se cumpla, ¿no? ¿No? Sin embargo, lo peor fue ahí, yo estoy remitiéndome a ese hecho, ¿no? Porque de origen hay un problema ahí de desequilibrio. El zapatismo histórico, no lo he inventado recientemente. Regresarles esas tierras. Lo que buscaban era que le regresaran sus tierras que les habían robado. Por eso es muy conmovedor las comunidades indígenas o campesinas, ¿no? De origen indígena, que tenían sus papeles de estas tierras me las dieron, y tenían papeles de la época de virreinato 1800, y traían ahí sus documentos, ¿no? Diciendo esas son nuestras tierras, ¿no? Y continúa habiendo ese problema de tierras, fue un despojo, ¿no? Por eso ahora que hablando de la corrupción, por ejemplo, esta es una corrupción de la historia, el que tú reivindiques un supuesto indigenismo con la figura de Benito Juárez, que le despojó sus tierras a los comunidades indígenas. Es absurdo. Una contradicción. Es una contradicción, ¿no? El que los defendió fue Maximiliano. ¿Sí? ¿Quién muere con Maximiliano? El general Tomás Mejía. ¿Y qué era el general Tomás Mejía? Un otomí 100%. ¿No? Y además es muy curioso. Miramón fue presidente y era pobre. Clase media pobre. El general Tomás Mejía era sumamente pobre. Después de que lo fusilaron no tenían cómo enterrarlo, su familia no tenía dinero. Que por cierto, ahí sí hay que reconocer que Benito Juárez, cuando se enteró, los ayudó. Por eso digo yo, eran tiempos en que no había escupitajos desde el poder, ¿no? Que se dice que no enterraron al emperador, hombre. Maximiliano, que lo habían regresado a Europa. Pero entonces, yo lo pongo de referente, pero vámonos al que luego generó el mundo. Ya dijiste lo histórico. Histórico. Pero otro hecho histórico que quisiera yo mencionar. ¿Qué generó la Revolución Mexicana? Igual, sí, el nacimiento de un régimen a partir de la corrupción. ¿Qué decían los generales de la Revolución? Toma lo que veas. No, y lo que decía, ¿no? Ya me hizo justicia la Revolución, ¿no? Yo, por ejemplo, cito la novela... Se sigue citando la novela lema, muy buena de Carlos Fuentes, que se llama La muerte de Artemio Cruz, que es la historia de un general de la Revolución que vive en las lomas, ¿no? El general de la Revolución. El general de la Revolución, pero el señor vive en las lomas. Y luego en la vida civil, cuando salen los militares, que era el caudillismo, se genera un presidencialismo ya civil, pues igual la corrupción estuvo ahí ligada a lo mejor que hicieron, que fue crear la infraestructura moderna del país. Que fue con Emilio Portes Gil, aunque él era militar también, pero era, creo, abogado. Así es. En esa simbiosis, no fue tanto con Miguel Alemán, ¿no? Miguel Alemán es el inicio del poder civil. Del civilismo, de los abogados. Así es. ¿No? Hay también una novela magnífica de José Emilio Pacheco que se llama Batallas en el Desierto, ¿no? Que es un relato. El trasfondo de la novela es el ejercicio del poder de este grupo de abogados, ¿no? Que se encuentran con un tesoro que es determinar los negocios desde el poder, y se hicieron multimillonarios, ¿no? ¿Sí? Aunque aquí sí habría que señalarlo, eran constructivos.
La infraestructura era real. Claro. Los hospitales eran reales. Había ferrocarriles, ¿No? carreteras, Es decir, presas. Por eso hubo como una especie, digamos, de intercambio con la sociedad. Tú me dejas robar, pero yo te voy a dar un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad, un buen sistema de una buena política exterior. Que fue lo que hizo los gobiernos priistas. Así es. Desde la creación. Buena educación, buena salud, buena seguridad, buena política exterior, apoyo a la cultura. Comentamos eso, que la educación pública era muy buena, no había escuelas privadas, no había universidades privadas. Así es. Yo estudié en la secundaria 4, maravillosa, y aunque yo era muy pobre y otros también eran muy pobres, teníamos compañeros que eran de clase media alta o incluso ricos, ¿no? Y era una escuela pública. A mí me tocó en la universidad todavía. Yo conviví con muchos judíos, muchos hijos de empresarios, de dinero. En aquel tiempo apenas empezaba a crear el Tecnológico de Monterrey. Eran buenas escuelas, ¿no? Y bueno, llegamos al fenómeno actual, ya con el obradorismo, que es una especie de restauración, no del presidencialismo priista, sino del caudillismo de la posrevolución, ¿no? En donde ya no hay intercambio, no hay absolutamente intercambio. El sistema de salud es pésimo, no te doy. La educación es horriblemente mala, ¿no? La seguridad no se diga, y sin embargo la población, o una parte de la población, les rinde hasta culto, ¿no? El culto de la personalidad del presidente López Obrador, pues lo mantiene la actual presidente, con él, por cierto, hay que hablar bien. No hay que dudar que los programas sociales ha sido la llave que ha abierto ese apoyo, pero que también hace... Mira, no son programas sociales. Yo no sé si... Te lo voy a decir, el último programa social, y discúlpame, fue Solidaridad. Con Salinas. ¿Por qué sí era un programa social? Porque la inversión pública estaba controlada por las comunidades. Las comunidades decían en qué se invertía ese dinero. Sí, y vigilaban que se invirtiera el dinero. Eso sí era una participación social y era un programa social. El programa que yo apoyo, por cierto, que hizo López Obrador, de la pensión universal, es de origen neoliberal, porque ¿sabes quién la promovía? Milton Friedman. El economista. Uno de los grandes teóricos del neoliberalismo. ¿Y por qué la promovía? Porque tú le das capacidad económica, o sea, subes la capacidad de consumo a grupos que no la tienen. Y eso fortalece la economía y finalmente ese dinero el gobierno lo recupera con los impuestos. Es un círculo. Así lo es. que se está generando. ¿No? También estoy totalmente de acuerdo, porque ese sí fue un pleito mío con los tecnócratas, ¿no? Que quisieron e impusieron sueldos bajos, porque querían que México en la globalización compitiera con mano de obra barata, y yo siempre me opuse, porque bueno, por mi origen yo soy de los trabajadores, ¿no? Y yo tuve conflictos fuertísimos con tecnócratas, ¿no? Porque su concepto tecnocrático era, para que no haya inflación hay que bajar la curva de consumo. Yo llegué a decirles en su cara, a algunos de ellos, pues en los campos de concentración el consumo estaba casi cero, ¿no? No había inflación. Es decir, no puedes crear el bien a partir de hacer el mal. ¿Cómo crees tú que vas a generar una economía próspera explotando de esa manera tan vil a los trabajadores? Eso no es correcto. Entonces, esas dos acciones de López Obrador yo las acepto. O sea, la pensión universal y que haya subido el salario mínimo, que ahí estaba enterado seguramente López Obrador, que no necesitaba hacer un decreto para subir los salarios en general, sino que por costumbre, por influencia de los sindicatos, el salario mínimo determina el aumento de los otros, digamos, niveles salariales. Entonces, cuando subieron el salario mínimo, evidentemente impactó en los demás salarios.
Entonces no es que haya acabado con la pobreza que ahora presumen de 13 millones de personas, no, siguen siendo pobres, porque mientras el sistema de salud, la seguridad y demás estén en el suelo, son pobres. Esas cifras las dio el INEGI. Para Que mí, hay otras hipótesis, sí, de analistas que hacen una serie de mediciones y que dicen que no es tanto los millones que... no, eso bueno, es propaganda. Que ese es el otro concepto de nuestra entrevista, ¿no? Por un lado está la corrupción y por otro lado está la propaganda. ¿La propaganda qué es? La propaganda es propagar. Hay una propaganda que tiene que ver con el espíritu, la propaganda religiosa, que es propagar lo religioso, la palabra de Jesús, las ideas del bien, del mal, ¿no? Y otra cosa es la propaganda como un instrumento de manipulación social. Lo que usó Hitler. Pues la propaganda es muy poderosa. Goebbels. Bueno, el gran creador de la propaganda moderna es Goebbels, ¿no? Y ¿qué es lo que Goebbels hace? Él aplica un, llamémosle, concepto creado por un judío, Freud, que es el comportamiento consciente de las personas depende del inconsciente. Pero tú y yo ahorita nos comunicamos a través de palabras, de algo que es una expresión racional. Pero el inconsciente no entiende palabras. ¿Sabes qué es lo que entiende el inconsciente? Símbolos. Entonces, si tú estableces un lenguaje simbólico y lo repites, el inconsciente es como un niño. Lo aprende. Y tantas veces de estarlo repitiendo. Bueno, por eso también se dice, ¿no? La propaganda es repetir 1000 veces una mentira hasta que se vuelve hasta verdad. Se vuelve realidad. ¿No? Se vuelve verdad, no realidad. Lo que ha hecho el obradorismo, por cierto, a partir de la participación de extranjeros negativos, porque están aquí nada más para hacer el mal, como Pigmeno Ibarra, como el grupo Neurona, españoles, argentinos, bolivianos, etcétera, Neurona es la consultora que se habló en tiempo de la campaña presidencial, que estuvo asesorando al actual presidente. Así es. ¿Es Neurona? Claro, y ellos parten de algo, ¿no? La propaganda, además de simbólica, es emocional. ¿Qué es lo que hace la liga del obradorismo con algo emocional? ¿Cuál es la parte emocional que ellos mueven? Mueven al resentimiento, que es muy poderoso. Y yo me di cuenta, antes de saber que eran extranjeros, porque solamente un extranjero podía deliberadamente sembrar el odio. Porque los que somos mexicanos sabemos que el odio en la lucha política o en la lucha de clases ha generado momentos terribles de violencia para este país. Entonces solamente alguien que no quiere a México promueve el odio. A ver, cítame un ejemplo. Y no lo quieren porque no son de aquí. Cítame un ejemplo de ese odio engendrado en algún incidente. Mira, por ejemplo, para fortalecer la democracia, generaron el odio social y luego el odio religioso. A ver. ¿Sabes cuántos muertos hubo en la Revolución Mexicana por odio, ¿no? social? Cuando en realidad la estabilidad económica de aquella época no determinaba eso, sino eran las franjas, por ejemplo, de bandidos resentidos, como Villa, por ejemplo, ¿no? Y el odio religioso, ¿no? generó la última guerra civil que tuvimos, que fue la cristiana. Con Plutarco Elías Calles, es lo que te iba a decir. En donde hay una confrontación con los
principios religiosos de una gran parte del pueblo mexicano. Ujú. Y se genera una persecución, ¿no? ¿Qué mayor expresión de odio que colgaban campesinos que creían en la Virgen? Bueno, y ahora, continuando con Neurona. Neurona, ¿qué odio engendró? Cuando tú engañas, Hablamos de la campaña presidencial. claro, tú dices, a ver, todo el pasado no sirvió, ¿sí? Los que están con el pasado es porque perdieron privilegios, no sabemos de qué privilegios hablan, ¿no? Y son enemigos de México, ¿no? ¿Te refieres a los conservadores? Y están perfilando ese odio, reviven algo que ya estaba La lucha superado. entre conservadores y liberales. Eso ya estaba superado. Y lo reviven, ¿no? Para generar odio, ¿no? Sí. Y los mexicanos están divididos ahora. Que incluso sí siguen con esa narrativa, ¿eh? Por supuesto. Los conservadores contra ¿no? los liberales. ¿No? Y además, si tú haces una crítica al poder establecido, se te vienen encima nada más con insulto y con odio. No hay argumentos, no hay debate. Simplemente es el odio. Y el problema de sembrar odio es, como lo dice un dicho mexicano, siembra vientos y cosecharás tempestades. Están empezando a crear un problema muy serio a futuro. Porque cuando tú destruyes el régimen para poder robar impunemente y que no se te moleste en el poder, y generas lavado de cerebro social para decir, vayan por el ladrón cuando tú estás robando. Y cuando digo lavado de cerebro social, es porque nada más habría que ver con los que le llaman bots, ¿no? Cómo van contagiando de conceptos para enfrentar a los mexicanos. Y entonces no solucionamos las cosas. Porque fíjate lo que estamos diciendo. La corrupción viene de la historia, pero vamos a decirlo ahora claramente, en una segunda parte. Viene del régimen. Es decir, el obradorismo no es la transformación, es la culminación de un sistema podrido. El presidencialismo ya no tiene cabida, ya se agotó. Entonces, No podemos nosotros ¿A qué revivir que pero un solo hombre qué determine régimen? el destino de toda la gente. ¿Pero qué régimen? ¿Podría ser un parlamento? Tendría que ser semiparlamentario, en donde además se dividan las figuras de poder. ¿Y no sientes que pueda No ser? podemos tener a un presidente cuya obligación es de Estado, ¿no? Donde está la república, el sistema de derecho, ¿no? Los rituales republicanos, y el gobierno, ¿no? Los países bien gobernados tienen dividido eso, ¿no? Y hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado, ¿no? Aquí hemos concentrado todo el poder en una sola persona, un régimen presidencialista donde el jefe de gobierno es jefe de Estado, y tenemos ahora una presidenta que ni siquiera entiende que existen las dos funciones. Ella cree que es la jefa de Morena y que gobierna nada más para la gente de Bueno, Morena. ha sido común que los presidentes de determinado partido se sientan ya jefes de ese partido. Lo fue con Calderón del PAN, Sí, lo fue con pero te Peña lo del voy a PRI. decir algo. Los priistas Creo que el único que se deslindó fue Zedillo. decían, sí, bueno, pero lo eran los domingos, ¿no? Sí, día inhábil. ¿No? Ahora, el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo entiendo, por ejemplo, en una crisis, la idea del caudillo y la idea hasta de los dictadores. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desquebrajan los valores, se desquebrajan las sociedades, para rearticularse surgieron hombres fuertes, ¿no?
Pero ¿qué crisis tenemos aquí para que haya tomado el poder un hombre fuerte con la abolición de las normas, los principios, la separación de poderes, etcétera? Ninguna crisis, es artificial. Por lo tanto, es al revés. No es producto de una crisis, sino está creando una crisis severa, porque es una crisis de estabilidad, de gobernabilidad. ¿Crees que se está generando esta crisis para que tú mismo resuelvas esa crisis más adelante? ¿O ya? Bueno, esa era la recomendación de Echeverría, ¿no? Crear una crisis y tú resuélvela, ¿no? Que es lo que hace Camacho con el zapatismo, por ejemplo, ¿no? O Bartlett lo hizo con la CENTE. O Bartlett, ¿no? Crea la CENTE y creó un... Así es, un monstruo. Yo creo el problema y yo luego creo la solución. No, aquí va dentro de todo un absurdo de gente que no conoce la historia mexicana y que no tiene identificación con la historia mexicana, ¿no? Es decir, el riesgo de que eso termine violentamente es un riesgo que a mí me preocupa. ¿Tú crees que...? Pero que a Epigmenio Ibarra no le preocupa, pero nada, ¿no? Porque lo que tiene son 150 millones de pesos que robó. Le prestaron. Bueno, y que no quiere pagar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Yo entiendo que un extranjero se identifique con el país, ¿no? Pero aportando de su cultura lo mejor que puede darle Humboldt, a su país. Bueno, por Humboldt perdimos la mitad del territorio, déjame decirte. Porque le informó a los norteamericanos el oro que había en el norte del país y que nadie le hizo caso, pero los norteamericanos sí, ellos sabían por qué venían, ¿no? Sí, o sea, eso es algo delicado, porque además, por ejemplo, yo no lo puedo decir en el Facebook porque me censuran, ¿no? Porque es políticamente incorrecto que lo diga. Claro que hay muchísimos extranjeros que se identifican con el país. Yo adoré a los doctores Meulemans, ya fallecidos, que incluso le entregaron un hijo a este país porque murió en un rescate en Tamaulipas, ¿no? Claro que los extranjeros se pueden volver mexicanos, pero lo primero que un extranjero que se vuelve mexicano hace es buscar la paz y la armonía y el progreso, no el enfrentamiento, el encono. Te manda a saludar Efraín Vargas, está viendo nuestro programa. Desde aquí un saludo para el buen Efraín. Muchas gracias. Sabe de la historia también de nuestro país. El otro tercer elemento, porque ya hablamos de la historia, ya estamos hablando del régimen, el tercero es la infracultura, la cultura subyacente, ¿sí? Es decir, hay resentimiento, pero también hay complicidad. La corrupción se acepta. ¿Cómo es que los morenistas aceptan la corrupción actual? Pues es una definición de partido, ¿no? Ah, es mi partido, entonces voy en contra de los demás, pero no del mío. Que eso ha sido siempre. Defiendes tu partido, defiendes a los tuyos. Es una especie de, llamémosle... ¿Estás hablando de complicidad? Es una complicidad, ¿no? O sea, no hay escándalo que los despierte. Bueno, que se ha manejado, por ejemplo, en eso que hablas de complicidad, y salió recientemente algunos datos comparativos con el presidente Peña, que fue un régimen acusado de corrupto, y más sin embargo metió no sé a cuántos gobernadores a la cárcel. El peñismo, o Peña, detuvo a capos. Metió a 7 exgobernadores a la cárcel, 6 de su partido, PRI, sí, y 1 del PAN. Y sí los metió a la cárcel, ¿no? A Duarte, por ejemplo, lo persiguieron hasta Guatemala y los metió a la cárcel a todos, y eran algunos de ellos sus amigos. Él cumplió su deber como presidente en ese aspecto. En cambio ahora, ves tú a la presidenta Sheinbaum defendiendo ladrones notorios, como Adán Augusto López. Pero no lo ha defendido,
se ha mantenido al margen. No, sí lo ha defendido. No, ella dice que esto es parte de una carpeta de investigación. Por Que eso, está en ella la dice Fiscalía que es un General de la tema República. de los opositores, ¿no? Y no impone su poder presencialista, que sería decir, sométete a las leyes y renuncia por lo pronto. Tiene que haber cambios profundos. El régimen tiene que cambiar. Para empezar hay que quitarles el fuero a los políticos. ¿No crees que Yo hacía una broma en la que casualmente coincidí con Trump. Bueno, pues no puedo decir que Trump coincidió conmigo, pero lo dijo después. ¿Por qué? Porque yo dije, a ver, ¿por qué no hacemos una propuesta? Vamos a meter 300 políticos a la cárcel. Oye, pero ¿cómo escogeríamos procesarlos? Pues con una tómbola. Te aseguro que escogemos 300 y no hay problema, ¿no? Es como decía aquel dicho, oye, a lo mejor los demás no saben por qué, pero él sí lo sabe. Es decir, hay un relajamiento en términos de los valores de ese tipo, ¿no? Estas acciones que se han tomado recientemente con el vicealmirante, el contraalmirante. Pero estamos hablando de la peor crisis, por eso este es ya la cúspide del sistema, y te voy a decir ahí cuál es el reclamo a López Obrador. No se trata nada más de que sea corrupto, como lo es, y su familia. No, es corruptor. La Armada de México, la Marina, era el último reducto de la capacidad militar mexicana para vigilar y la los corporación más eficiente y disciplinada que tenía. Sí, incluso los gringos lo decían todavía que eran los mejores. Sus pares era la Marina. Eran los mejores. Más que el ejército. Yo tuve un muy buen trato con los marinos. He tenido un buen trato con los marinos y me dolió mucho por eso que los corrompieran. Fue deliberada la corrupción. ¿Tú ves por qué fue deliberada? Cuando le presentan a López Obrador las opciones para ser secretario, él siempre escogía el último. ¿Por qué? Porque era el que podía manipular mejor. Les entrega las aduanas, que fue un regalo envenenado. Y no puede decir, él mismo dijo, en este país no puede haber una gran corrupción sin que el presidente lo sepa. Sí, refiriéndose a García Luna con Calderón. No puede ser que había las dos formas de huachicol que involucra a decenas de personas con responsabilidades de Estado para poder operarse. Y el control de las aduanas era vital en ese sentido, ¿no? Y se dio tanto el huachicol del robo de los ductos como el fiscal, ¿no? Y bueno, los 5,000 millones de pesos de la estafa maestra del Tempos de Peña quedan oscurecidos frente a los 175,000 millones del huachicol fiscal, nada más del estafa maestra, ¿no? Que se hablaba de 7,000 millones. Decían entre 5 y 7, bueno, 7, vamos a poner fuera 7. De 150,000 millones. 175,000. Y esas ya cuentas oficiales. Que se obtienen de los registros que ingresaron. Exactamente. ¿No? Y que al hacer la comparación con lo que realmente es cuando establecen la cantidad. O sea, estamos hablando de una barbaridad de dinero que requirió de toda una estructura. Desde luego, ese es transporte. Y no puede decir el presidente, expresidente. Bueno, Estados Unidos. Que por cierto, ¿por qué le sigue diciendo presidente Sheinbaum? Se supone que es expresidente, ¿no? El expresidente, o a lo mejor ella tiene razón y sigue siendo el presidente. Entonces, el expresidente o presidente López Obrador, ¿no sientes que tiene una gran responsabilidad? Está haciendo algo Sheinbaum a través de Harfuch. Por presiones estadounidenses. Lo que sea, pero se está viendo. Pero es sin estrategia. O sea, son golpes aislados. A mí, háblame de una estrategia en relación a seguridad
cuando me digas cómo vamos a recuperar el control de los territorios que están en manos de los criminales. Según el Pentágono, en un informe al Congreso de Estados Unidos, sería conveniente, es el 35% del territorio, yo creo que ya es más. ¿Tú crees que sería conveniente el ingreso a Estados Unidos como parte de un apoyo para acabar con con los cárteles? Tiene que ser una responsabilidad mexicana, ¿no? Okay. Pero no sé en qué momento pueda darse, ¿no? Una responsabilidad mexicana, ¿cómo la definirías? Pues está el ejército, está la marina. O sea, ¿a quién más meterías en esta estrategia? Los gobernadores. Tiene que ser determinada por un grupo especial, con confluencia obviamente de quienes dirigen las estructuras de poder militar y pues policial. Está un comité, ¿no?, que se reúne todas las mañanas. Tendría que ser considerado de crisis, tendría que asumirse realmente con una desaparición de los poderes locales, ¿no? ¿Cómo? ¿Desaparecer? Los poderes locales son cómplices. ¿Pero cómo los vas a desaparecer si fueron electos? Tienes que generar, por eso, una solución de crisis. Tiene que ser sobre la base de toda una estructura del Estado. Pero la crisis ya está, Gerardo. Es muy sencillo. A ver, en ese aspecto. ¿Recuerdas el concepto de estado de sitio, no? Sí. La suspensión de garantías. ¿Sí? Que se ha dado. El estado de guerra. Interno. ¿Sí? Es algo gravísimo. Tienes tú una parte de tu territorio que te convierte en estado fallido en manos de criminales. ¿Cómo vas a liberar a esas poblaciones? Porque esas poblaciones están siendo oprimidas por un poder criminal. Es la pregunta. ¿Cómo vas a eliminar? Tienes que hacer una estrategia de control territorial. ¿Pero con quién? Con las fuerzas del Estado. Y cuando hablo del Estado, me refiero no al gobierno, a lo que es todo el Estado. La población, las Fuerzas Armadas, las estructuras del Estado Nacional, las clases sociales. Es decir, entramos a un túnel oscuro, tenemos que sacar a la población de ese túnel oscuro. Ok. Con esto nos quedamos, está a punto de concluir el tiempo. Quisiéramos que nos dijeras un poco, ¿cuándo vas a publicar tu libro del que estás hablando? Para estar bueno, entonces ya quedamos que el patrimonialismo de Estado está siendo avalado por la población cuando tú le permites a los políticos impunidad. Mira, este año yo voy a publicar 2 libros, que es el del Apocalipsis, que ya son muy pocos meses los que te quedan. Un libro de cuentos, ¿no?, que se llama El Ángel de la Venganza, que por cierto el gran pintor Enrique Miguel hizo una portada preciosa. Va a ser un libro muy bonito. Y el próximo año estoy en tratos con una editorial porque se va a reeditar mi libro sobre la antología del panfleto y la polémica en México. Okay. Estaremos muy al pendiente. Un libro sobre escritores, 90 semblanzas, sí son 90 semblanzas, ¿no? Y encontré en un cajón de hace 40 años un manuscrito que yo había escrito sobre un personaje que se llama Guillén de Lampart. Entonces voy a publicar un libro que el enfoque sobre Guillén de Lampart en este caso es como poeta del espíritu, que era un gran poeta. Próxima ocasión tratamos de tus libros en específico y de esto, ¿te parece bien? Pero fíjate que, ahí te va, estoy tan preocupado con ese tema de la corrupción y de la en su significado de descomposición y la crisis que estamos viviendo, que voy a escribir un libro panfletario. Uno que escribí yo de conspiración contra México hace más de 30 años, se agotó, ¿no? Se va a llamar La agonía del Estado mexicano. Ok. Y es este tema. Con esto nos quedamos. Oye, te agradezco mucho, ¿no? Y gracias al auditorio por soportarme. Sabes que eres bienvenido.
Además, me encanta conversar contigo. Muchas gracias. Y gracias al este auditorio. punto de encuentro. Y muchas gracias, estimado auditorio, por su presencia. Bueno, tuvimos mucha participación y era un tema muy, muy interesante. Se me hace raro. Les agradecemos mucho su asistencia y nos veremos para el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes.